Mao Zedong, o Mao Zedong, según la nueva transcripción fonética, verdadero artífice de la China moderna, poeta, erudito y trepidante hombre de acción, fue uno de los grandes teóricos del marxismo-leninismo que desarrolló en estrecha unión con las realidades chinas y según una práctica revolucionaria propia. Su muerte, a los 82 años, produjo un fortísimo impacto emocional en el pueblo chino. Más allá de cualquier discusión ideológica, la figura y la obra de Mao llenan un dilatado y decisivo período histórico de China. La desaparición del dirigente chino tuvo también una enorme repercusión en el mundo. Las embajadas chinas en el exterior recogieron el sentir de mucha gente que veía en Mao un dirigente indiscutible de su tiempo. Especialmente en la década de los 60, el maoísmo fue en Occidente uno de los referentes ideológicos del momento. Mao nació el 29 de diciembre de 1893 en esta casa del pueblo de Chaoshan, en la provincia de Hunan, al sur de la zona central de China, una zona muy fértil para el cultivo del arroz. Sus padres eran prósperos agricultores. China vive horas convulsas tras la caída de la dinastía Manchú y la proclamación de la República en 1912. El gigante asiático es un país atrasado y tambaleante cuyos destinos son decididos en parte por las potencias extranjeras. En los momentos de tránsito de régimen, la fuerza política dominante es el Kuomintang, un partido nacionalista de corte reformista puesto en pie por Sun Yat-sen, el padre de la República China, y que como tal todavía es respetado en la China actual. Mao abandonó las tareas agrícolas familiares para seguir estudios que lo llevan a Pekín. En los círculos universitarios de la capital entra en contacto con el pensamiento occidental de izquierdas y profundiza en el estudio del marxismo. Sin embargo, Mao no abandona nunca el estudio de los clásicos chinos. A comienzos de la década de los 20, funda en Shanghái, con otros camaradas, el Partido Comunista Chino. En 1924, e instado por Stalin, Mao y sus compañeros se adhieren al Kuomintang, que dirige ya, tras la muerte de Sun Yat-sen, el general Chiang Kai-shek, que había de ser el gran enemigo histórico de Mao. Poco dura la transitoria alianza entre comunistas y nacionalistas. 3 años después, Chiang Kai-shek lanzó una feroz ofensiva militar contra Mao y los suyos, que habían organizado en su provincia natal de Hunan una república soviética campesina. Esta iniciativa de Mao contradecía el pensamiento marxista tradicional, según el cual la revolución comunista había de basarse en el proletariado industrial. Mao se apoyó en comunas agrarias de base desde las que cercar y hostigar a los centros industriales y poder así expandir por todo el inmenso país la revolución comunista. Llega un momento en que tras años de sangrientas escaramuzas, Mao no puede resistir más y emprende una huida estratégica, la larga marcha de su ejército rojo desde el sureste del país hasta las lejanas montañas del noroeste, donde reagrupó sus exhaustas y valerosas fuerzas campesinas. Esta anábasis o retirada ha pasado a la mitología revolucionaria. Las fuerzas de Mao atravesaron en un año 11.000 kilómetros, una distancia equivalente a la que media entre Alaska y México, para lo que hubieron de atravesar 18 cadenas montañosas, 24 ríos, varios desiertos y regiones pantanosas, y 6 territorios habitados por aborígenes salvajes y hostiles. Las tropas de Mao libraron más de 200 batallas, y raro era el día que no tenían que sostener 1 o 2 escaramuzas. Para afrontar el acoso militar del ejército nacionalista de Chiang Kai-shek, Mao despliega una eficaz táctica guerrillera condensada en 4 sencillos principios. Cuando el enemigo avanza, nos retiramos. Cuando huye, lo hostigamos. Cuando se retira, lo perseguimos. Cuando está fatigado, lo atacamos. Esta epopeya consagró a Mao definitivamente como jefe de los comunistas chinos. Desde su cueva de Yenan, gobernó un imperio austero y laborioso en régimen de comuna. Allí se casó, por 4ª vez, con la actriz Chan Chin, que le ha sobrevivido en el ostracismo después de desempeñar un papel fundamental en la revolución cultural de los años 60.
en 1937 se produce la invasión de China por los japoneses. Mao fuerza políticamente a los nacionalistas del Kuomintang a aceptar su ayuda para combatir en la guerra patriótica contra el invasor japonés. En 1945, cuando Japón fue finalmente vencido, las fuerzas comunistas sumaban más de 1 millón de hombres, bien entrenados y mentalizados políticamente de que, en expresión de Mao, el poder nace del fusil. Mientras, las tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek estaban minadas por la ineficacia, la corrupción y la desmoralización más absoluta sin un proyecto político viable. En el bando comunista, Mao había elaborado desde su retiro de Yenan un sistema articulado de pensamiento político que cubría todas las necesidades de la práctica revolucionaria marxista aplicada a las condiciones peculiares de la sociedad china. Bien pertrechado ideológica y militarmente, el enfrentamiento final de Mao con el Kuomintang era inevitable. Al comienzo de la reanudación de las hostilidades, quisieron mediar los norteamericanos, que tenían de Mao la imagen de un mero reformador agrario. No fue posible un acuerdo negociado entre los comunistas y los nacionalistas, eternos rivales de la China moderna, y el conflicto militar se llevó a sus últimas consecuencias. En diciembre de 1949, los restos maltrechos de las derrotadas huestes de Chiang Kai-shek hubieron de huir a la isla de Formosa, también conocida como Taiwán. El continente chino quedó en manos de Mao, quien 3 meses antes, el 1 de octubre de 1949, había proclamado en Pekín la República Popular China. Inmediatamente se inició una drástica colectivización agraria y una despiadada purga política. Era la lógica consecuencia de la concepción que Mao tenía de lo que había de ser la nueva democracia socialista china. En su célebre ensayo sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo, Mao estableció que si bien las contradicciones en el seno del pueblo existen sobre la base de la identidad de los intereses populares mismos, las contradicciones con el enemigo eran antagónicas e irreconciliables y no podían resolverse más que con el exterminio del adversario. La extrema dureza del maoísmo de esta época era criticada incluso entre sus socios ideológicos del movimiento comunista internacional. 3 meses después que Khrushchev denunciara los crímenes del estalinismo, Mao sorprende a propios y extraños con un anuncio de libertad expuesto en su célebre teoría de las 100 flores. Dejad que florezcan 100 flores. Dejad que 100 escuelas de pensamiento compitan entre sí. Pero muy pronto pudo verse que las 100 flores se iban a convertir en miles o millones, y entonces Mao decidió cortarlas de raíz. Casi sin solución de continuidad, Mao pasó de la meliflua metáfora floral a la dureza de un proyecto descomunal, el gran salto adelante, presentado a la muchedumbre china bajo el lema de unos años de duro trabajo y 1000 años de felicidad. Se trata de incrementar de forma trepidante la productividad, descentralizando la economía. De la noche a la mañana, 60 millones de personas se dedican febriles a fabricar acero en instalaciones artesanales esparcidas por todo el país. Se anuncia estruendosamente la proliferación de comunas populares. Cualquier forma de vida privada tenía que desaparecer. En 1960, Mao tuvo que rendirse a la evidencia de que el experimento había fracasado. Aunque sigue con las riendas del partido, el fracaso del gran salto adelante debilita políticamente a Mao. Sin embargo, su figura se agiganta a escala internacional, especialmente dentro del mundo afroasiático. Con Rusia empiezan los malentendidos ideológicos y estratégicos, que culminan con los primeros choques fronterizos en los ríos Ussuri y Amur. Años antes, los técnicos soviéticos habían abandonado masivamente China, dejándola abandonada a su suerte. A medida que el país restaña sus heridas después de tantos esfuerzos casi sobrehumanos, Mao se siente menos seguro en el poder. Entonces decide contraatacar con vehemencia, desencadenando la revolución cultural contra lo que considera aburguesamiento y burocratización de las estructuras del partido. Es una revolución dentro de otra revolución, la exaltación del proceso revolucionario continuo,
la revolución permanente. Los primeros guardias rojos aparecen tumultuosamente en la primavera de 1966 y se manifiestan en las calles agitando fervorosos el libro rojo de Mao, que contiene citas escogidas del que ahora se exalta como el gran timonel. El pensamiento de Mao Zedong es el sol que brilla eternamente, recitan los manifestantes en canciones encomiásticas hacia el jefe revolucionario. Esas masas revolucionarias, compuestas básicamente de jóvenes, se lanzan a la reeducación política de la población en un proceso cruel y devastador que se considera una guerra civil encubierta, que dura 3 años, hasta 1969. La mujer de Mao, Jiang Qing, es la cabeza visible de la revolución cultural. Vuelven las depuraciones políticas contra lo que se llama ahora la línea antipartido, cuya cabeza más visible es el presidente Liu Shaoqi. El primer ministro Deng Xiaoping es depurado y perseguido. Es un hombre pragmático y experimentado que renace de sus cenizas políticas tras la revolución cultural y es el impulsor del proceso de modernización acelerado que vive China después de la muerte de Mao. En el fragor de la revolución cultural, Mao, a pesar de ser su inspirador, no aparece en público, lo que da pábulo a toda suerte de rumores. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo. Muestran a Mao, a los 73 años, bañándose en las aguas frías del Yangtze-kiang como testimonio de que vive y goza de excelente salud. Fatigada de sus turbulencias internas, China inicia a comienzos de la década de los 70 una apertura al diálogo con Occidente. En 1970, los delegados de la China Popular sustituyen a los de Taiwán en la Organización de las Naciones Unidas. 2 años más tarde, el presidente norteamericano Richard Nixon visita China en un viaje histórico. El gran impulsor de la apertura exterior fue Zhou Enlai, hombre pragmático y moderado, que ayudó a modelar la China posrevolucionaria. Su muerte en 1976 dejó un gran hueco en la dirección del país. La salud de Mao se deteriora progresivamente, y aunque prosigue el culto a su personalidad, el dirigente chino pasa sus últimos años enfermo y en una virtual reclusión que solo interrumpe para recibir la visita de personalidades extranjeras. La muerte de Mao cerró un periodo de la historia china y abrió otro nuevo en la marcha del inmenso país asiático. En eficaz forcejeo, los elementos moderados, capitaneados por Deng Xiaoping, le ganaron la partida a los extremistas radicales, cuya expresión visible fue la llamada Banda de los Cuatro, que lideraba Xiao Qing, la viuda de Mao. De la dirección del país han sido barridos los viejos doctrinarios del comunismo y han sido sustituidos por jóvenes tecnócratas que se esfuerzan por conducir a China por el camino de la modernización rumbo al inminente siglo XXI. Gradualmente han sido sustituidos los símbolos externos de exaltación a un líder, del que el Diario del Pueblo llegó a decir: las ideas de Mao Zedong son una bomba atómica espiritual de increíble potencia. Cada frase del presidente Mao es una verdad y tiene más peso que 10.000 frases corrientes. Cuando el pueblo chino haya captado su doctrina, China vivirá feliz y victoriosa para siempre. Ciertamente, los vientos de la historia no han soplado en la dirección auspiciada por los panegiristas de Mao.